Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comicsmen. Soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este cómic que tenemos aquí. Se trata de los clásicos Marvel, La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, La Maldición del No Muerto y otros relatos de Panini Comics México. Contamos ya con nuevo volumen de estas ediciones de Conan en blanco y negro, donde recopilan material clásico de los títulos en formato magazine que protagonizara el Bárbaro allá por los años 70. El tomo anterior que nos brindó Panini hace aproximadamente un mes contenía historias de Conan publicadas dentro de la revista Savage Tales, pero ya en este nuevo volumen comenzamos de lleno con el número 1 de La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, publicado originalmente en 1974. La portada que nos presentan corresponde a dicho número 1 de Conan y lo vemos compartiendo escena con Red Sonja, a quien veremos dentro del primer relato. Esta ilustración fue realizada por el mundialmente reconocido artista de origen peruano Boris Vallejo, quien es especialista en el género de fantasía heroica, y su trabajo comprende una cantidad importante de portadas e ilustraciones dedicadas a Conan y a otros muchos aventureros como Tarzán y Doc Savage. Las ilustraciones de Vallejo resaltan muchísimo la musculatura y la estética humana. Sus obras han alcanzado incluso el mundo del cine durante los años 80, cuyo trabajo más reconocido tal vez sea el póster de la película National Lampoon's Vacation, protagonizada por el actor Chevy Chase. El recopilatorio es pasta blanda y consta de 208 páginas. Vemos en la parte superior el título completo de Los clásicos Marvel, La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, La Maldición del No Muerto y otros relatos. Y ya en la parte inferior vemos el logotipo de Marvel y los nombres de los creativos involucrados, Roy Thomas y John Buscema, así como el logo de Panini Comics. En la contraportada tenemos las 4 imágenes correspondientes a las portadas individuales que contiene esta edición, del número 1 al número 4 de Savage Sword of Conan the Barbarian de 1974. Las imágenes son acompañadas del texto explicativo sobre la edición. En la parte de abajo, además de logos y menciones, nos avisan que el cómic es para mayores de 13 años y vemos el precio, el cual es de 199 pesos para esta edición. Es oportuno mencionar que el cómic anterior tuvo un costo de 239 pesos, pero fue debido a que contenía mayor número de páginas, cosa que es lo que realmente determina los precios de los cómics de la editorial. Abrimos el cómic y nos reciben con la usual hoja de presentación. Tenemos de inmediato los créditos editoriales, los créditos autorales, así como el índice de contenido, el cual nos muestra los 4 cómics de Espada Salvaje de Conan que veremos aquí dentro. Posteriormente veremos la usual introducción por parte del legendario escritor Roy Thomas, donde nos platica sobre los inicios de la revista y de los distintos escritores, dibujantes y editores que participaron en estos primeros números. Espada Salvaje inicia con la adaptación del relato de Robert E. Howard titulado La Maldición del No Muerto, en donde, como nos vaticinó la portada, Red Sonja será coprotagonista. Como dato curioso, esta es la misma historia que Panini México nos ofreciera hace unos meses dentro de su número 7 de La Espada Salvaje de Conan, el cual es este justamente que tenemos aquí. Los relatos son exactamente los mismos, la única cosa que cambia es la escena del desplegado en blanco y negro que aquí podemos apreciar. Esta escena fue cambiada para la versión a color que se publicó en el cómic Conan the Barbarian número 78 y esa fue la versión que nos ofreció Panini Comics en este floppy. Y bueno, pues aquí podemos apreciar ambos dibujos, los cuales fueron realizados por John Buscema. El subsecuente cambio se debió a que se necesitaban ahorrar una página para dar espacio a los anuncios que el formato cómic necesitaba en su historia. Una colaboración por demás especial que veremos aquí dentro es por parte del artista filipino Alfredo Alcalá, quien hace las tintas para los lápices de John Buscema en algunos de los números aquí contenidos. Además de que nos regalan este desplegado de su autoría que adorna una columna de Roy Thomas para la revista. Alcalá es principalmente recordado por sus gigantescos aportes al universo de He-Man y los Amos del Universo en sus inicios, cuando tuvo a su cargo el arte de los primeros minicómics de dicha serie que venían incluidos en las figuras de acción de esa línea. Muy como sucedió con la edición anterior por parte de Panini, se preocuparon por incluir los artículos que formaban parte de la revista en aquellos años.
Destaco donde nos hablan de las distintas mujeres guerreras que han sido compañeras de Conan. Muy interesante todo este material. La presente edición no incluye el relato de La hija del gigante de hielo, pero sí incluye, a manera de bonus, una primera página adicional que el artista Barry Windsor Smith realizara para complementar su versión de esta historia. Si desean ver la versión de la cual esta página extra forma parte, es la que aparece en el volumen anterior de esta misma colección, y también en el tomo 3 de Los Clásicos Marvel, Conan el Bárbaro, ambos publicados por Panini México. El número 2 de Espada Salvaje, titulado El Coloso Negro, abre de esta manera. Y miren, cada vez que alguien les pregunte, ¿quién te dijo que los cómics son una forma de arte? Simplemente rediríjanlo a este tipo de imágenes. Vean nada más esta joya. El entintado de Alfredo Alcalá sobre los lápices de John Buscema daban estos resultados, y en esta edición tendremos varios ejemplos así. Esta historia es también adaptación de una de Howard, y la descripción que vemos reza: por doquier se alzan las tristes reliquias de una edad olvidada, bloques ciclópeos y estatuas de piedra destrozadas en medio de la sobrecogedora inmensidad del desierto desnudo. Gracias en parte a este tipo de escenas, con un arte extraordinariamente detallado, los cómics de Conan lograron impulsar de manera importante a todo el género de espada y hechicería y, por supuesto, al por demás legendario legado de Robert E. Howard, a quien se le considera el padre de este género. Si escudriñan escenas como esta que vemos aquí y leen las descripciones, se darán cuenta de por qué estas historias y relatos llegaron a tener el impacto que tuvieron en aquellos años. En El Coloso Negro nos dan un ligero cambio en cuanto al aspecto que hasta entonces era el más usual en Conan. Casi siempre vemos al cimeriano con pocas ropas, pero aquí lo hacen portar armadura. E insisto, la atención al detalle en cuanto al arte era punta de lanza en aquellos días. No hay pierde alguno al observar todo esto. Claro que resultados como los que veremos en estas páginas no son por simple coincidencia. Hubo una muy notoria conjunción de talento y de gusto detrás de la realización de estas obras. Roy Thomas adoraba este género y John Buscema gustaba de dibujar escenas que mostraran caballos, guerreros y ambiente medieval. Su inspiración provenía de personajes como Tarzán y el Príncipe Valiente, y es algo que sin duda se nota. Es una increíble ambientación y atmósfera la que estos cómics logran transmitirte. Al ser adaptaciones de relatos inicialmente pensados como novelas o historias cortas, las narraciones y descripciones incluidas en los textos van de la mano con las imágenes que nos muestran, representando los distintos horrores, misterios y peligros que el personaje protagonista va a enfrentar. Es imposible el no notar el parecido que algunas partes pueden llegar a tener con, como eran antes, las ediciones pulps. Recordemos que los cómics son la natural evolución de aquellas publicaciones tan populares de inicios del siglo XX. Si les interesa enterarse más sobre el género de espada y hechicería, no dejen pasar la lectura de esta sección. Se trata de la serialización del libro Crónicas de la Espada, una cronología que nos habla de la historia de este popular género literario. Esta corre a cargo del escritor y entusiasta del género, Lin Carter. Vale mucho la pena echarle un vistazo. El número 3 de la serie comienza con la continuación directa del relato El Coloso Negro, del número anterior, solo que dicha continuación no fue jamás escrita por Robert E. Howard. El que veremos aquí es un trabajo original, creación de Roy Thomas y de John Buscema, y eso se deja notar de manera importante. Los textos explicativos que forman parte de la prosa de Howard que vimos en el número anterior, aquí se dejan un tanto de lado en favor de darle oportunidad al dibujante para expresarse libremente en cuanto a la acción y escenas en curso, dando un resultado genial, como siempre son los trabajos de John Buscema. El número 3 cuenta también con un relato titulado Demonios de la Cima, dibujado por Tony de Zúñiga, el cual es una adaptación a una historia corta realizada por un fan de las novelas de Conan. Cosa curiosa es que no es el único trabajo hecho por fans que veremos aquí contenido. El artículo sobre las mujeres guerreras de Conan también viene acreditado a un fan de la historia del personaje. La dupla del arte de John Buscema y Alfredo Alcalá regresa para el número 4, el cual también es una adaptación de relato de Robert E. Howard titulado Sombras de Hierro en la Luna.
Como dato curioso, Roy Thomas menciona en su introducción que el título de esta historia fue cambiado en su momento por el entonces editor de Robert E. Howard cuando esta historia vio la luz allá por los años 30 dentro de la revista Weird Tales. El entonces editor optó por ponerle Sombras a la luz de la luna, título que, en la opinión de Thomas, es poco original. Y sin duda tiene razón, el título que se le ocurrió a Howard originalmente posee mucho mayor impacto. Y fíjense que un detalle por demás desconcertante es que aparentemente John Buscema no gustaba mucho del resultado entre las combinaciones de su arte con las tintas de Alfredo Alcalá, y eso es algo que incluso Roy Thomas menciona en su introducción. Sus razones habrá tenido, pero creo que cuando menos en cuanto a sus fans y lectores se refería, todos quedaban por demás satisfechos e impactados gracias a escenas como esta y como muchas otras que resultaron de su mancuerna. ¿O ustedes qué opinan? Los extras con los que cuenta el recopilatorio son varios y algunos incluso se encuentran repartidos a lo largo de los números, aunque sí destacan los que vienen al final. Resalto bastante esta sección de correspondencia por parte de los lectores. Algunos mensajes traen críticas duras pero muy certeras a las ediciones. Aquellos tiempos cuando nadie se ofendía por simples críticas y sugerencias. Por ejemplo, aquí, en un recuadro titulado Las clasificaciones de los lectores, los editores publicaban las valoraciones que recibían con respecto al contenido de las revistas y adaptaban o modificaban contenido acorde a ello. Cerraban con comentarios como: explíquenos cómo evalúan las historias de este número por medio de una tarjeta, carta o soborno ilegal que pueden remitir a Marvel Magazine Group, etcétera, etcétera. Y luego terminaban diciendo: y que ningún simio de Vilayet se case con tu hermana, ni contigo de paso. Muchos de los ads o anuncios originales que promovían las publicaciones de Conan vienen aquí contenidos. Asimismo, también tendremos páginas de suscripciones y publicidad conteniendo la portada del número 1 de Espada Salvaje. Todos estos extras muy curiosos y bastante geniales, la verdad. También veremos cosas como la fotografía de esta página original de Buscema y Alcalá y por este otro lado, indicaciones puntuales que les hacían a los servicios de imprenta sobre los colores y detalles que debían cuidar para las portadas. Nos encontramos de igual modo con otra fotografía del arte original de Buscema y Alcalá, así como la página suplente que se utilizó dentro del número 78 de Conan el Bárbaro que mencionamos al principio del video. No podía faltar la galería de portadas mostrándonos la versión publicada así como la versión limpia de la ilustración. Además de la de Boris Vallejo para el número 1, el número 2 contó con una portada realizada por el legendario Neal Adams, la del número 3 fue hecha por el ilustrador Mike Kaluta y la 4, la cual es ciertamente conocida, fue hecha por el genial Boris Vallejo. El material de los clásicos Marvel, La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, está saliendo bastante rápido. Habrá que ver cómo continúa la serialización por parte de Panini Comics, si siempre serán 4 revistas por tomo o podrá ser que varíe su cantidad. Si no saben mucho de Conan, recomiendo traten de darle una oportunidad a este cómic. La edición tiene un precio relativamente accesible y técnicamente este sería el volumen 1 de Espada Salvaje. El anterior tomo traía publicaciones de Savage Tales, así que un punto más a favor para que lo adquieran. Lo recomendamos ampliamente. Los clásicos Marvel, La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, volumen 2, adquiéranlo, de serles posible, no se van a arrepentir. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Si el video fue de su agrado, por favor compártanlo, suscríbanse al canal y regálenos su like. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, es @ComicsMenPodcast para Facebook, Twitter e Instagram. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.